Bueno, saludos para todos. Para mí nuevamente es un privilegio poder estar aquí, sobre todo porque bueno, es la cuna de mis estudios y agradezco profundamente a la Universidad Reformada por lo que me ha dado hasta el momento. Y pues estoy aquí para compartir, ¿cierto? Bien. Voy a leerles un resumen de lo que escribí. Entonces, el tema lo he titulado así: la pentecostalidad de la reforma y la reforma de la pentecostalidad, de la transconfesionalidad a la comunión del Espíritu. Bien, inicialmente, como parte de las comunidades pentecostales, celebramos juntamente con toda la familia reformada los 500 años que dieron inicio al impacto reformatorio de la Iglesia. Este aniversario ha suscitado diferentes opiniones, propuestas convergentes y nuevos postulados para seguir reformando lo reformado. De forma interesante, el pentecostalismo no se queda atrás. Un movimiento que nace muchos siglos después de la eventualidad y que se distancia teológicamente del suceso del siglo XVI, también reflexiona sobre la reforma protestante. ¿Sí? El pentecostalismo es bisnieta de la reforma, pero a la vez se distancia de ella en algunos de sus postulados. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo podemos hablar de la reforma protestante desde la óptica pentecostal? ¿Qué elementos en común podemos encontrar en el proceso histórico de ambos movimientos de cambios eclesiásticos? ¿Cuáles son los puntos que definen hoy día y que pueden ayudarnos a encontrar una comunión plena que supere ser vista como una disidencia de los protestantismos históricos? Esta corta publicación intenta esbozar dos aspectos fundamentales a ser discutidos. Primero, la posición de los pentecostalismos frente a la reforma protestante, y segundo, las diversidades o pluralidades de los pentecostalismos como nuevos movimientos de renovación eclesiástica. Hasta aquí hay quienes piensan que la reforma protestante nació un 31 de octubre de 1517, pero no fue así exactamente, pues algunos personajes históricos antes de Lutero intentaron cambiar o reformar algunos puntos neurálgicos de la Iglesia romana. Les costó la vida, les costó sus ministerios, les costó sus familias. La reforma protestante no es un despertar homogéneo. Hay una suma de vertientes antes de esta fecha y después de ella que contribuyeron a lo que hoy llamamos protestantismo. Sucede que Lutero fue favorecido por el contexto histórico que le rodeaba y que le llevó al éxito de la reforma. La ansiedad por la incertidumbre de la muerte y las búsquedas de las mejorías sociales en la cotidianidad, la pobreza extrema de la Edad Media, los ricos opresores, los feudales terratenientes que despojaban a los míseros campesinos y la codicia de la Iglesia romana en la colecta de las indulgencias. De hecho, más tarde, debido a algunos puntos en los que se distanciaron unos de otros protestantes, vamos a tener la reforma radical con Thomas Müntzer, que viene a representar a los campesinos y que viene a ser una propuesta herética más popular, más para los pobres, para el laicado, pues buscaba desestabilizar absolutamente el poder del papado, es decir, del Estado y la religión, y devolver el poder al pueblo, así sea a través de la violencia. ¿Qué idea más revolucionaria es de este protestantismo? Buscar la transformación socioeconómica a través de las armas, para luego intentar dejar las armas y buscar la justicia social por la vía política y religiosa. La reforma radical, entre paréntesis, nos recuerda nuestro proceso histórico de posconflicto colombiano, ¿cierto? Sin embargo, este movimiento radical va a separarse y a distanciarse de la violencia gracias a menos símbolos, y se le va a llamar los menonitas. Acabaremos hasta esta parte viendo cómo los mismos protestantes se persiguieron a sí mismos. El movimiento swingio, que hoy día llamaríamos anglicanos, señalaba la herejía a los que practicaban el rebautismo, llamados anabaptistas, y que llevó una dura persecución. Vale decir que estos dos últimos movimientos de reforma no buscaron radicalización violenta como Müntzer. En definitiva, aunque la reforma protestante, la reforma luterana
buscaba la transformación religiosa que implícitamente conllevaba en la Edad Media la transformación social, política y económica, porque todo estaba en torno a lo religioso. Para los otros protestantismos no lo sintieron del todo así y necesitaban más esa radicalidad a esta para ser totalmente una posición restauracionista. Pues al final Lutero y su reforma terminó por adaptarse a los problemas y a los poderes sociales y económicos. Entonces, hubo diferentes y diversas reformas, al igual que la radical. Tenemos la reforma calvinista en 1534 y la anglicana en 1555, etc. El protestantismo nació desde la diversidad y fue un alto proceso heterogéneo. El movimiento que se levantaba contra la religión imperante ya venía intrínsecamente diverso. Proponía la interconfesionalidad, que se va a gestar más tarde en la Confesión de Augsburgo, en 1530, que fue escuchada y firmada por reyes, príncipes y el emperador, escrita y corregida por diversos teólogos protestantes que aportaron para su estructura. Curiosamente, en el documento intentaron demostrar a la iglesia medieval que no se sentían del todo separados de esto. En la primera parte esbozaron los puntos en común con la iglesia católica y en la segunda parte presentaron en qué no estarían de acuerdo y qué les parecía debían reformar. Después de 6 intentos de reescribir el documento, se firmó y se tomó como una declaración de creencias o confesión de fe de la Reforma Protestante, pero no se logró ninguna restauración en las relaciones entre Iglesia Católica y Protestante. También, en ese sentido, el pentecostalismo nace como una nueva reforma, como respuesta de alteridad y proyecto de resistencia ante la adaptación política y económica de los protestantismos históricos. El movimiento llega a los sectores más vulnerables, respondiendo a un contexto de cambios históricos. Pero como la Reforma Protestante, el movimiento pentecostal no nace siendo un movimiento monolítico, no tiene un único génesis, a nuestro entender, más arraigado a las ideas del catolicismo popular. El pentecostalismo lleva diversidad de opciones para personas sin opciones. No es una iglesia para los pobres, es una iglesia de pobres. Y cuando se es pobre se busca ser tenido en cuenta, se busca ser visto. Así los pentecostalismos le dan identidad, dignidad y autonomía a las personas de aquel entonces. Mientras que el protestantismo histórico centraba su liturgia en la solemnidad de la Biblia, el pentecostalismo centraba el cuerpo violentado del otro u otra y le daba valor a través de la experiencia del Espíritu Santo. Ante el rechazo por raza, posición social, económica o género, el pentecostalismo en sus inicios le abrió las puertas a todos y todas, sin importar sus vicisitudes. Ahora, eso no significa que la Reforma Protestante no fuese un movimiento de aceptación. Por supuesto que sí. El mensaje del Dios que acepta a todos, los justifica a todos por la sola fe y gracia, ante la necesidad del contexto de la Edad Media por sentirse salvos y aceptados, fue un mensaje emergente que atrajo las masas como lo había sido el pentecostalismo. Nos dice Carmelo Álvarez, un teólogo pentecostal, que el movimiento pentecostal tiene una periodización histórica y una clasificación tipológica de los diversos pentecostalismos. Se encuentra el movimiento inicial de la santificación, heredero del metodismo wesleyano. Luego el pentecostalismo de expansión, que buscaba un lugar entre las masas a través de la evangelización y el carisma. Y luego vamos al pentecostalismo institucionalizado, como un cuerpo de doctrinas y confesiones de fe particulares, listas para ser defendidas. De ahí que cumpla procesos históricos oscilatorios y recreen nuevas divisiones, buscando renovar o restaurar el movimiento. Los movimientos pentecostales son experiencias oscilatorias con características particulares en cada situación histórica y contextual. Por razones de extensión del texto no vamos a mencionar más detalles, mientras esto no indica que al igual que existen diversos protestantismos, existen diversos pentecostalismos. Es decir, que la pluralización religiosa es un factor común de ambos movimientos, que nos muestra que a pesar de sus diferencias históricas y teológicas, pueden existir puntos de encuentro. Como Campos dice lo siguiente, Bernardo Campos, que es otra autoridad en el pentecostalismo, dice lo siguiente: en tanto que la formación social de la identidad pentecostal
sobre la base de las teorías vigentes de la identidad privilegiada, fundamentalmente las diferencias. La identidad cristiana pentecostal favorecía la igualdad de todos los creyentes, la participación sin diferencias de todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Los pentecostalismos son innegables protestantes. Lo repetiré. Los pentecostalismos son innegables protestantes, porque vienen de iglesias históricas. Estos intentaron renovar las comunidades protestantes. Nunca buscaron su separación. Pero no podemos ignorar que estos se desarrollaron en el catolicismo popular, con todo su cuerpo de doctrinas y sus tradiciones heredadas de amerindias y africanas. El caso es que el pentecostalismo se adoptó a estructuras eclesiásticas que no eran propias. Tenían un sincretismo entre iglesias históricas y tradiciones católicas populares. Entonces, se entiende que el pentecostalismo no es una iglesia, no es un cuerpo doctrinal, ni una mera experiencia de histeria colectiva. Es un movimiento de protesta, de renovación, de reforma. Y todo movimiento tiene implícito su propio espíritu. En el caso del protestantismo, entendido también como un movimiento de transformación social, el espíritu de la reforma fue el espíritu de protesta social. Es el espíritu profético de protestar, acción que hemos olvidado frente a nuestras injusticias sociales actuales. El pentecostalismo tiene al igual su propio espíritu y que constantemente se ve en el movimiento. Es el espíritu de renovación, el espíritu de restauración. Ambos movimientos no tienen una iglesia definida. Son un movimiento espiritual que se puede ver en diversas iglesias, en diversas comunidades de fe. La protesta y la renovación son acciones de la iglesia visible, diríamos. De esta manera, el pentecostalismo, a pesar de ser un movimiento posterior a la reforma protestante, tiene elementos en común con los anabaptistas del siglo XVI. Estos también tenían cultos estáticos, tenían episodios de profetismo y glosolalia. Se encontraban alejados, glosolalia, hablar en lenguas. Estos también tenían cultos estáticos, tenían episodios de profetismo, se encontraban alejados no del todo del texto bíblico como norma última, sino más bien como una centralidad en la experiencia religiosa como encuentro y cercanía sin mediaciones a Dios. No hay una continuidad histórica entre pentecostalismo y anabaptismo, no la hay, pero se encuentra el espíritu de renovación, el espíritu restauracionista, como principio ordenador del movimiento pentecostal. Asimismo, lo vemos en el montanismo, en los cuáqueros, en los valdeses, en el propio metodismo. Termino. De ello resulta que la comunión o el diálogo ecuménico entre la pentecostalidad y la reforma se encuentra en el espíritu entendido como principio ordenador. O sea, los dos se encuentran en el espíritu de protesta, en el espíritu profético de la reforma protesta y en el espíritu de renovación de la iglesia pentecostal o del movimiento pentecostal. Como punto de partida que caracteriza cada movimiento. Es decir, la caracterización de cada movimiento es el eje de encuentro ecuménico, de comunión entre ambos movimientos de reforma y pentecostalidad. Lo que antes era punto para encrespar una fluida comunicación, hoy debe ser el encuentro entre estas dos tradiciones, que aunque históricamente y hasta teológicamente diversas y diferentes, se encuentran en cada movimiento del cristianismo. Hoy día renueva la iglesia y protesta contra los males de esta. Solo sentimos bien no vale solo sentirnos bien con traspasar las barreras de dos tradiciones opuestas. O sea, sentirnos afines con saber que somos cristianos y hablamos sobre nuestras creencias, pero con recelo de no ser influenciados por la centralidad de la experiencia o por la centralidad de la Biblia y su estudio. Es decir, con recelo, nos hablamos, nos conversamos, pero no hay una comunicación constante y fluida. No vale solamente eso. Hoy necesitamos el ecumenismo del Espíritu, es decir, la comunicación o la comunión de ambas tradiciones en su funcionalidad original, renovar y protestar. Así quizás logremos una transformación social. Gracias. Creo que vamos a abrir, también muy puntual, vamos a abrir el tiempo para reacciones, preguntas. Vamos a tratar de ser muy precisos para aprovechar el tiempo. Vamos a tener
podría ser para mirar dos o tres y después, si ellos quieren intentar reaccionar, digamos, también a un poco de ver allá atrás y después. Me parece interesante lo que has escrito, desde un punto de vista, uno lo hace ver desde el punto de vista pentecostal, allá en el punto histórico. Yo siempre he hecho una pregunta: si hoy